¿Alguna vez has sentido en lo profundo de tu corazón que hay algo más? Una verdad sobre Jesús que nunca te contaron en la iglesia. Esa sensación de que a tu fe le falta una pieza, esa pregunta que te susurra en las noches, no es tu imaginación, es tu alma que reconoce un eco perdido, un eco de palabras que fueron silenciadas, un evangelio que fue borrado de la historia, no por falta de verdad, sino por un exceso de ella. En los próximos minutos, no solo vas a conocer un secreto guardado bajo llave por siglos, vas a entender por qué tu espíritu ha estado buscando respuestas. Vamos a abrir juntos un cofre que ha estado sellado por más de 1700 años, y lo que hay dentro no es solo un texto prohibido, es la llave para una fe más profunda, más libre y más tuya que nunca. Si tú también eres un buscador de la verdad y te niegas a vivir con una fe a medias, entonces este mensaje es para ti y tienes que demostrarlo ahora. Declara tu intención en los comentarios con las palabras: quiero la verdad completa. Cada comentario es una luz que encendemos juntos en la oscuridad. Dale un me gusta a este video para que su luz alcance a más almas. Suscríbete para no perderte ni un solo paso de esta revelación. Y sobre todo, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es el comienzo de tu propia liberación espiritual. Y si el eco de la voz de Cristo, en su pureza más absoluta, hubiese sido deliberadamente acallado, ¿qué ocurriría si el evangelio que él mismo predicó, palabras de fuego y espíritu, de autoridad divina, no hubiese sido silenciado por los incrédulos que lo clavaron en el madero, sino por aquellos que, siglos más tarde, juraron ser los guardianes de su memoria? La pregunta resuena en el alma con un peso incómodo, casi peligroso, y es precisamente por esa razón que debe ser formulada, porque en los anales de la historia, tras los muros de poder y los concilios imperiales, yacen documentos que fueron encadenados en la oscuridad, evangelios enteros declarados heréticos, capítulos completos de la fe cristiana desvanecidos de las crónicas, como si el viento del desierto los hubiera borrado de la existencia. Debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué verdad contenían aquellas palabras que fue considerada tan amenazante? ¿Qué revelación se ocultaba en los manuscritos antiguos, rechazados por hombres poderosos, por emperadores y obispos que, en salones cargados de incienso y política, decidieron qué era, lo que el mundo podía y no podía saber sobre Dios? La verdad, una verdad a menudo incómoda, es que la historia del cristianismo no solo fue tallada por la fe, sino también por la política. Y donde la política extiende su sombra, crecen los intereses. Donde hay intereses, nace la censura, el ocultamiento, el silencio. Un silencio monumental, construido no con piedras, sino con decretos. Un silencio diseñado para mantener el control, para preservar una única narración y sofocar las otras voces, las otras verdades, las otras enseñanzas de Jesús que prometían una libertad tan radical que ningún sistema terrenal podría contenerla. ¿Cuántas veces en el silencio de tu propia oración te has preguntado por qué existen tantos evangelios que la Iglesia no reconoce? ¿Cuántas veces ha llegado a tus oídos el susurro de nombres como el Evangelio de Tomás, de Felipe o el de María Magdalena? Textos que fueron prohibidos, quemados, olvidados, como si fueran una blasfemia, como si nunca hubieran sido tocados por manos que alguna vez tocaron al Maestro. Y aquí, en el umbral de este misterio, debemos detenernos y hacer la pregunta más profunda de todas. ¿Fueron prohibidas estas palabras porque eran falsas? ¿O fueron prohibidas porque eran demasiado verdaderas? Porque ofrecían una visión de lo divino más directa, más íntima, más viva y por lo tanto más peligrosa que la versión autorizada. Imagina la escena.
un gran concilio, un ayuntamiento de almas, hombres vestidos con pesadas capas, símbolo de su autoridad, sentados en largas mesas de madera. No están allí solo para debatir doctrinas abstractas. Están allí para decidir qué se recordará y qué se borrará para siempre. Están, en esencia, modelando la memoria espiritual de incontables generaciones futuras. Y en el centro de esa sala, suspendida en el aire denso y expectante, una decisión que cambiará el curso de la historia. ¿Qué versión de Jesús debe conocer el mundo? Las palabras de Dios, impartidas por la boca de Cristo, son luz, son liberación. Pero ¿qué sucede cuando esa luz es filtrada a través de los vitrales del poder? Cuando la verdad se selecciona por conveniencia, la fe deja de ser una revelación y se convierte en un producto, un dogma, una caja donde solo cabe lo que es útil para la estructura, y todo lo que se descarta es llamado herejía, incluso si brotó de la misma boca de los discípulos, incluso si lleva el eco inconfundible de la voz del Maestro. Lo más aterrador es que la inmensa mayoría de los fieles ni siquiera sabe que existió una elección, que hubo una reunión, un concilio, y que allí, en esa habitación, se decidió lo que podías saber sobre tu Dios y lo que debería permanecer en silencio para siempre. Quizás lo que la Iglesia ocultó no fue solo un evangelio, sino una invitación a la libertad espiritual, un llamado a una conexión directa con lo divino, sin intermediarios, una verdad que no encajaba en las estructuras del poder, una verdad que fue prohibida, silenciada, ocultada. Pero la verdad no puede ser destruida, solo puede esperar el momento adecuado para revelarse. Y quizás, solo quizás, ese momento ha llegado. Para comprender cómo pudo ocurrir esta monumental censura espiritual y por qué millones de personas, hasta el día de hoy, desconocen facetas esenciales del mensaje de Jesús, debemos viajar en el tiempo. Debemos despojarnos de nuestras certezas y caminar por las polvorientas calles del siglo II después de Cristo. Un tiempo de fervor y caos. La fe cristiana se extendía como un incendio imparable a través del Imperio Romano, pero lo hacía de una manera profundamente desorganizada. No imagines una iglesia unificada como la conocemos hoy. Lo que existía era un mosaico vibrante y fragmentado de comunidades, cada una con sus propias doctrinas, sus propias tradiciones y, crucialmente, sus propios evangelios. No había una única verdad monolítica, había múltiples versiones de la historia de Jesús, cada una brillando con una luz diferente. En las arenas de Egipto, algunas comunidades leían con devoción lo que llamaban el Evangelio de Tomás, una colección de dichos secretos del Salvador. En las bulliciosas ciudades de Asia Menor, otros exaltaban las revelaciones contenidas en los escritos de María Magdalena, viéndola como la discípula que comprendió los misterios más profundos. En Siria, algunos consideraban el Evangelio de los Hebreos como el más sagrado, mientras que en otros rincones del imperio, la fe se transmitía a través de tradiciones orales, cadenas de susurros que afirmaban contener las enseñanzas puras de Cristo, no escritas en papiro. Y cada uno de estos grupos, con una profunda y sincera convicción, creía estar siguiendo la verdadera palabra de Dios. Esta diversidad, esta polifonía de voces, comenzó a ser vista no como una riqueza espiritual, sino como un problema político. Aquí es donde la historia da un giro dramático. Entra en escena el emperador Constantino, un hombre de una ambición colosal, un genio, militar y político que buscaba consolidar su poder y unificar un imperio fracturado.
Constantino, con su aguda visión estratégica, vio en el cristianismo una fuerza capaz de cohesionar a sus súbditos, una poderosa herramienta de control social y político. Pero para que esa herramienta fuera eficaz, necesitaba resolver un problema fundamental. El cristianismo era un caos de creencias. Cada región, cada obispo, cada comunidad predicaba un Cristo ligeramente diferente. Los debates eran feroces y, a menudo, violentos. ¿Era Jesús un hombre elegido por Dios, un profeta sublime? ¿O era el mismísimo Dios encarnado, la segunda persona de una Trinidad misteriosa? ¿Su humanidad era real o solo una apariencia? ¿Qué escrituras eran divinamente inspiradas y cuáles eran meras invenciones humanas? Fue en este escenario de efervescencia y conflicto que Constantino, en el año 325, convocó el famoso Concilio de Nicea. Este evento no fue simplemente una reunión religiosa, fue un parteaguas en la historia de la fe, un momento que transformaría para siempre la forma en que el mensaje de Jesús sería transmitido, enseñado y, sobre todo, controlado. Cierra los ojos e imagina la escena. Más de 300 obispos, venidos de todos los rincones del imperio, se reúnen en la ciudad de Nicea. El aire del verano es pesado, cargado de tensión espiritual y más aún de intriga política. El emperador mismo, Constantino, preside la asamblea. No es un teólogo, pero es el hombre más poderoso del mundo. Y su mirada penetrante se posa sobre los rostros de los obispos. Él no busca la verdad teológica más pura, busca una verdad que sirva para unificar, una doctrina que pueda ser el cimiento de su nuevo imperio cristiano. Allí, en esa sala, no solo se debatían verdades bíblicas, se estaba definiendo la versión oficial de la fe y, más importante aún, se estaba decidiendo eliminar todo aquello que pudiera poner en riesgo la nueva y poderosa estructura político-religiosa que estaban haciendo. Se discutieron con ardor cuestiones profundas, como la naturaleza de la Santísima Trinidad, dando como resultado el credo que aún hoy se recita. Pero lo que pocas crónicas cuentan, lo que casi nunca se menciona en los sermones, es el lado oscuro del concilio. La purga. Muchos evangelios, muchas doctrinas, muchas enseñanzas que habían alimentado la fe de miles de cristianos durante generaciones fueron descartadas, silenciadas y por primera vez etiquetadas con una palabra terrible: herejía. El criterio de selección no fue únicamente la fe o la fidelidad a la tradición apostólica, fue también la conveniencia política. Todo aquello que amenazaba la idea de una iglesia centralizada, jerárquica y funcional para el Estado, fue dejado de lado. Fue en Nicea donde la censura espiritual adquirió una forma oficial, imperial. La verdad ya no era una búsqueda personal en el desierto del alma, sino una decisión tomada por un comité. ¿Sabías, por ejemplo, que el propio término herejía comenzó a usarse allí de una manera institucionalizada? Cualquier pensamiento que se desviara de la doctrina aprobada por el concilio no solo era considerado incorrecto, sino criminal. Textos que habían sido considerados sagrados, profundamente respetados por miles de fieles, fueron de la noche a la mañana etiquetados como errores satánicos, obras de la oscuridad. Lo que el Concilio de Nicea hizo fue establecer un canon, una lista oficial y sagrada de libros permitidos. Y todo lo que quedó fuera de esa lista fue condenado a la destrucción, y la orden se cumplió con celo. Los escritos fueron quemados en plazas públicas, sus cenizas esparcidas al viento. Los códices fueron ocultados o destruidos. Las personas que los poseían fueron perseguidas. Comunidades enteras que representaban otras formas de entender a Cristo fueron silenciadas para siempre. ¿Y qué quedó? Quedó lo que servía a la estructura, lo que podía ser controlado, interpretado y, en última instancia,
manipulado por una autoridad centralizada. Quedó una versión del cristianismo más ordenada, más predecible, más romana. Pero la pregunta flota en el aire como el humo de aquellos papiros quemados. ¿Qué pasaría si esos textos perdidos contenían revelaciones que lo cambiarían todo? ¿Qué pasaría si el evangelio que Jesús realmente predicó en su pureza original era más simple, más directo, más íntimo y por lo tanto mucho más peligroso para cualquier institución de poder? Y si esta censura, lejos de proteger la fe en 1900, en realidad le hubiera amputado una parte esencial de su mensaje divino. Esta pregunta incomoda, lo sé, pero es necesaria, porque hasta el día de hoy muchas de las decisiones tomadas en ese concilio resuenan en los sermones que escuchamos, en las doctrinas que seguimos, en las palabras que leemos en nuestras Biblias, palabras que fueron aprobadas, mientras que otras, quizás igualmente sagradas, nunca tuvimos la oportunidad de conocer. Durante siglos, estas otras voces parecieron extinguidas, pero pequeños grupos, en secreto, ocultaron los pergaminos, conservaron las tradiciones prohibidas y mantuvieron viva la llama de una fe menos institucional, pero quizás más auténtica. Y siglos más tarde, como si respondieran a un llamado del destino, esos textos reaparecerían, en excavaciones arqueológicas, en cuevas olvidadas del desierto, dentro de vasijas de barro selladas, como tesoros escondidos por almas que sabían que la verdad no puede ser encadenada para siempre. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas. Palabras de Jesús que no fueron anuladas por falta de poder espiritual, sino por la fuerza de la censura política. Y si alguna vez te dijeron que estos textos no tienen valor, pregúntate, ¿por qué nunca quisieron que los leyeras? Quizás, solo quizás, en ellos se encuentra la clave para una espiritualidad más libre, un acceso más directo a lo que Jesús realmente enseñó. Un camino que no depende de la aprobación de los hombres, sino de la revelación divina en el corazón de cada creyente. Fueron encontrados enterrados en la arena, ocultos en cuevas remotas, sellados en jarras de arcilla, como si una mano anónima y profética hubiera sabido que un día el mundo estaría listo para escuchar lo que fue violentamente silenciado. No estaban en las grandes bibliotecas de los monasterios ni en los altares de las catedrales. Estaban fuera del alcance de la doctrina oficial, borrados de la memoria de la Iglesia, pero no de la historia de Dios. Hablo de los evangelios que la mayoría de ustedes nunca ha escuchado nombrar en una homilía, pero que llevan en sus páginas palabras atribuidas al mismo Jesús. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe. ¿Por qué estos textos, que circularon con fervor entre los primeros seguidores de Cristo, fueron rechazados con una fuerza tan implacable? ¿Por qué no están en tu Biblia? ¿Y por qué, durante siglos, quien se atrevía a mencionarlos era perseguido, silenciado y, a menudo, quemado en la hoguera como un hereje? La respuesta es compleja, pero comienza con una palabra que ha definido siglos de historia humana y espiritual: control. Comencemos por el Evangelio de Tomás. Es un texto desconcertante para quien espera una biografía. No narra milagros espectaculares, ni ofrece una cronología de la vida de Jesús. Es diferente, es austero, personal, casi un susurro al oído. Se trata de una colección de 114 dichos, frases atribuidas directamente a Jesús, registradas sin adornos, sin interpretaciones teológicas, sin las doctrinas añadidas posteriormente por los concilios. Es una especie de evangelio íntimo, un diario espiritual. Y eso es precisamente lo que lo hizo tan peligroso, porque el Jesús que emerge de estas páginas no es un fundador de religiones que necesita templos.
jerarquías o instituciones humanas para ser alcanzado. Es un Jesús que dice, con una claridad que estremece, el reino de Dios está dentro de ustedes y fuera de ustedes. No está en edificios de madera y piedra. Levanta la piedra y allí me encontrarás. Parte la madera y yo estoy allí. ¿Puedes comprender el impacto sísmico de estas palabras? Si el reino de Dios está dentro de cada ser humano, ¿qué necesidad hay de una estructura religiosa externa que sirva de intermediaria? ¿Por qué depender de interpretaciones oficiales, de dogmas impuestos, de rituales obligatorios para encontrar a Dios si Él ya habita en nosotros? Este evangelio enseñaba una libertad espiritual radical, una conexión directa, sin barreras, sin miedo, sin la necesidad de un sacerdocio que administre lo sagrado. Y para un imperio que acababa de convertir a la Iglesia en un aliado oficial del poder, en un pilar del Estado, esa idea no era solo una disidencia, era una amenaza existencial. Ahora imagina lo que esto significaba para aquellos que dirigían la fe organizada. Un texto que enseña que el verdadero conocimiento, la gnosis, no viene de fuera, sino de dentro. Que el Salvador no es solo un título lejano para ser adorado, sino una semilla de divinidad que debe ser despertada dentro de uno mismo. Para los padres del concilio, esto era inaceptable, demasiado peligroso, demasiado subversivo, demasiado cierto. ¿Y qué hicieron? Lo censuraron, lo prohibieron, lo borraron. ¿Y qué decir del Evangelio de María Magdalena? Un texto aún más incómodo, más confrontador, porque no solo trae enseñanzas profundas atribuidas a Jesús, sino que presenta a María, la de Magdala, como la discípula que recibió revelaciones especiales directamente de Él, revelaciones que los otros apóstoles, especialmente Pedro, el pilar de la futura iglesia, no solo no comprenden, sino que cuestionan con celos y desconfianza. ¿Entiendes el peso de esto? Durante siglos, la figura de María Magdalena fue reducida a una caricatura, a la pecadora arrepentida, como si su única importancia en la historia fuera haber sido perdonada. Pero este evangelio, descubierto en el siglo XIX, nos muestra una versión completamente diferente, una mujer sabia, una líder espiritual de una profundidad asombrosa que comprendió los misterios del reino como ningún otro. Si esta versión de María Magdalena se hubiera vuelto popular, ¿cómo se sostendría el discurso exclusivamente patriarcal de la Iglesia primitiva? ¿Cómo se podría justificar una jerarquía eclesiástica enteramente masculina si el propio Jesús había confiado a una mujer las palabras más secretas y sagradas de su reino? La incomodidad era demasiado grande. La amenaza a la estructura de poder, demasiado evidente, y por eso también fue silenciada. Y finalmente, el Evangelio de Felipe. Este texto fue acusado de las peores herejías en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque habla de una profunda unión y compañerismo espiritual entre Jesús y María Magdalena. Sugiere que Jesús la amaba de una manera única, especial, más que a todos los discípulos, y que la besaba frecuentemente en la boca, un gesto que generaba revuelta y celos entre los apóstoles varones. Muchos han querido ver en esto una prueba de una relación carnal, pero el lenguaje es profundamente simbólico. No habla de una intimidad vulgar, sino de una intimidad del alma, una conexión de revelación, una unión espiritual entre el maestro y la discípula que trascendía por completo los estándares de la época. Representaba la unión de lo divino masculino y lo divino femenino, un concepto central en muchas tradiciones místicas, pero inaceptable para la Iglesia romana que construía un modelo ascético y patriarcal. Ahora piensa, ¿qué tienen en común estos tres evangelios? Todos ellos muestran un Jesús menos institucional y más espiritual. Un maestro que busca liberar conciencias, no dominar voluntades.
que revela misterios, no que impone reglas, que enseña a buscar a Dios en el interior, no solo a obedecer a una autoridad exterior. Estos textos no fueron excluidos porque fueran falsos, fueron excluidos porque eran demasiado verdaderos para encajar en el sistema que se estaba construyendo. Desafiaban los cimientos mismos de lo que en los siglos siguientes se erigiría como la única verdad autorizada. Y por eso fueron etiquetados como gnósticos, una palabra que se convirtió en sinónimo de hereje. Pero es imposible ignorar cómo, a pesar de la persecución, estas comunidades resistieron. Cómo fueron combatidos con el propósito de que sus enseñanzas se distorsionaran hasta parecer absurdas, para que nunca fueran analizadas honestamente. Eran como luces encendidas en medio de un corredor oscuro, y por eso fueron apagadas una por una. Pero, ¿has notado algo sobre la verdad? Puede ser ocultada, amordazada, negada, pero nunca puede ser destruida por completo. Tarde o temprano, resurge. Encuentra una grieta por donde filtrarse. Hoy, más de 1600 años después del Concilio de Nicea, estos evangelios han vuelto. Reaparecieron en Nag Hammadi, en Egipto, donde un campesino los encontró por accidente en 1945. Habían estado escondidos durante siglos, esperando. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿por qué ahora? ¿Por qué en nuestro tiempo estas palabras vuelven a ser accesibles? ¿Será que el Espíritu mismo ha decidido que es hora de revelar lo que fue oculto? Y si es así, ¿estamos listos para escuchar, para leer, para buscar por nosotros mismos? Quizás hasta ahora nunca habías oído hablar de estos textos con esta claridad. Quizás siempre has sentido que había algo más, un vacío en la narrativa que te contaron, contradicciones que eran ignoradas, pero la verdad está saliendo a la luz, y si has llegado hasta este punto, es porque tú también lo sientes. Este es un momento de revelación. Ahora que hemos comenzado a vislumbrar los evangelios que fueron apartados, olvidados, borrados intencionalmente, debemos dar un paso aún más profundo, porque la cuestión no es solo qué textos se eliminaron, sino por qué, en su esencia más íntima, molestaban tanto. La respuesta se encuentra en la forma en que estos evangelios describen a Jesús, no solo como un personaje histórico o una figura divina lejana, sino como un revelador de un camino interior, un misterio espiritual, un acceso directo a lo divino que yace latente dentro de cada uno de nosotros. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. La verdad teológica que fue suprimida no es una doctrina compleja que se enseña en seminarios. Es una clave, una invitación a la experiencia directa de Dios. Por eso los textos llamados apócrifos, aquellos que no entraron en el canon oficial, no solo fueron excluidos, fueron desacreditados, etiquetados como peligrosos, enterrados bajo siglos de condenas. Y por una razón muy simple, presentan a un Jesús que rompe las estructuras, que incomoda a los sistemas, que libera la conciencia. No es el Jesús político e institucionalizado. Es un maestro de sabiduría espiritual cuyas enseñanzas no pueden ser contenidas entre los muros de ningún templo. Digamos la verdad que casi nadie se atreve a pronunciar. El cristianismo oficial que conocemos hoy es, en muchos aspectos, una versión filtrada. Una versión modelada a lo largo de los siglos para encajar en intereses, estructuras y patrones de poder. Y los textos que contradecían esta narrativa fueron estigmatizados como gnósticos, falsos, heréticos. Pero, ¿qué dicen realmente estos evangelios? ¿Por qué tantos académicos, incluyendo teólogos serios, han comenzado a reevaluarlos con otros ojos? Porque revelan algo impactante para quien está acostumbrado a un Jesús moldeado por la autoridad religiosa. Nos presentan a un Cristo que no vino a crear una nueva religión, sino a despertar al ser humano
a su verdadera naturaleza divina. Un Jesús que no habló de control, sino de libertad, que no exigió adoración ciega, sino que provocó preguntas, que enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros y que la salvación es un proceso interno de autoconocimiento, de reconexión con la chispa divina que todos portamos. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice: cuando lleguen a conocerse a sí mismos, entonces serán conocidos y se darán cuenta de que son los hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a sí mismos, entonces están en la pobreza y ustedes son la pobreza. No habla de dogmas, no habla de instituciones, habla del viaje interior, habla de mirar hacia adentro y descubrir un reino que no está hecho de piedra ni de oro, sino de esencia, de luz verdadera. Ahora, imagina el impacto que esto tendría en la forma en que se construyó el cristianismo. Si la salvación es un despertar interior, ¿de qué sirve una religión que se posiciona a sí misma como la única intermediaria indispensable? El Evangelio de María Magdalena va aún más lejos en este sentido. Narra un diálogo entre María y los apóstoles después de la partida de Jesús, donde ella les relata visiones y enseñanzas secretas que recibió directamente de él. Cuando Pedro, representando la futura estructura jerárquica, cuestiona su autoridad por ser mujer, otro discípulo, Leví, la defiende diciendo: si el Salvador la hizo digna, ¿quiénes son ustedes para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba más a ella que a nosotros. Este texto revela el conflicto primordial entre el conocimiento espiritual directo, la revelación interior, representada por María, y el deseo de los hombres de mantener el orden, el control y la estructura, representado por Pedro. Piensa por un momento, ¿qué habría pasado si este texto hubiera sido aceptado como canónico? ¿Cuántas doctrinas sobre el sacerdocio masculino, cuántas jerarquías eclesiásticas, cuántas estructuras de poder se habrían desmoronado? Porque deja claro que la revelación divina no depende del género ni de la posición, sino de la intimidad con el Espíritu. Estos evangelios no presentan un Jesús contradictorio con el de los evangelios canónicos, como a algunos les gusta sugerir. Presentan un Jesús completo, un Cristo que obra milagros, sí, pero que también enseña a mirar hacia adentro, un maestro que sana al ciego y al paralítico, pero que también revela el poder de la conciencia despierta, que habla de la cruz, pero también del espíritu que trasciende la cruz. Cuando uno mira estos textos con un corazón abierto, sin el filtro de la tradición dogmática, algo comienza a moverse en nuestro interior, porque nos hablan directamente al alma. Tocan heridas que la religión organizada a menudo ha ignorado. Nos hacen darnos cuenta de que se nos enseñó a temer, cuando se nos debería haber enseñado a buscar. Fuimos adoctrinados para obedecer reglas, cuando Jesús mismo enseñó a vivir desde el Espíritu, a vivir para la verdad, a buscar el reino no fuera, sino dentro. Y es exactamente por eso que fueron censurados. Porque donde hay libertad espiritual, no hay espacio para el control. Donde hay revelación interior, no hay dependencia de las estructuras humanas. Donde hay una conciencia despierta, hay resistencia a la manipulación. Jesús no vino a convertirnos en seguidores ciegos, sino en buscadores conscientes. La verdad teológica que portan estos evangelios no es una amenaza a la verdadera fe. Al contrario, es un llamado urgente a restaurar la fe original, aquella que no teme a la verdad, que no depende de títulos, de edificios ni de muros, la fe que arde como un fuego en el pecho de quienes escuchan la voz del Espíritu, la fe que libera, no la que encarcela, la que abre los ojos, no la que los cierra. Así que, la próxima vez que escuches a alguien decir que estos textos son peligrosos, confusos o heréticos, pregúntate, ¿peligrosos para quién?
¿Confusos para qué sistema? ¿Heréticos frente a qué autoridad? Porque tal vez el verdadero problema de estos evangelios no es su falta de verdad, sino su exceso de ella. Una verdad tan cruda, tan pura, tan directa, que asusta a quienes viven de la ilusión del control religioso. Y ahora que esta verdad está regresando, ahora que estamos redescubriendo estas palabras, este patrimonio espiritual que casi nos fue negado, la elección está ante nosotros. Seguir repitiendo lo que nos enseñaron sin cuestionar, o comenzar a buscar por nosotros mismos aquello que fue eliminado, distorsionado, olvidado. El Espíritu nos está llamando a mirar más allá, a cavar más profundo, a dejar la superficie de una fe infantil y sumergirnos en las aguas profundas de la revelación divina. El silencio no siempre es la ausencia de palabras. A veces el silencio es un arma, una estrategia meticulosa, orquestada para borrar de la memoria colectiva todo aquello que tiene el poder de liberar. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando los evangelios considerados peligrosos fueron eliminados, acallados, enterrados. El impacto de esta elección no fue meramente teológico o histórico, fue espiritual, profundamente espiritual. Lo que se perdió con esta censura no fue solo información, fue revelación, fue el acceso a una voz de Cristo más cercana, más accesible, más humana y al mismo tiempo más mística y transformadora. Cuando estos textos fueron rechazados, lo que también se rechazó fue la posibilidad de que millones de almas experimentaran una fe no mediada por sistemas de control, sino guiada directamente por el Espíritu. Y eso, amigo mío, tuvo consecuencias reales, visibles e invisibles. El mundo espiritual no está hecho solo de dogmas y doctrinas, está hecho de frecuencias, de vibraciones, de acceso a la verdad. Y cuando ese acceso es cortado, cuando se prohíbe que la verdad circule libremente, se crea un bloqueo, una oscuridad, una cadena invisible que aprisiona no solo las mentes, sino también los corazones. Y esto es lo que sucedió cuando la espiritualidad de la búsqueda interior fue arrancada de las manos del pueblo y reemplazada por una fe institucionalizada, cargada de normas, de culpa y de miedo. La espiritualidad genuina, la que conecta al ser humano con lo divino sin intermediarios, fue sofocada, fue intercambiada por liturgias mecánicas, repeticiones estériles, símbolos vaciados de su poder original. El fuego del Espíritu, que ardía en el corazón de los primeros seguidores de Jesús, fue reemplazado por rituales fríos, confesiones obligatorias y dogmas impuestos bajo la amenaza de la condenación eterna. Y el mundo espiritual reaccionó, porque cuando la verdad es silenciada en la tierra, los cielos se estremecen. El reino de la oscuridad se regocija con las cadenas que paralizan, pero el reino de la luz se agita cuando un alma sedienta busca lo que ha sido ocultado. Y eso es lo que comenzó a suceder cuando los primeros herejes, o más bien los primeros resistentes, se negaron a aceptar el silencio. Estos hombres y mujeres, a menudo llamados gnósticos, no eran enemigos de la fe. Al contrario, eran sus buscadores más apasionados. Eran aquellos que querían entender no solo lo que Jesús hizo, sino lo que realmente quiso decir. Estudiaban los símbolos, las parábolas, los significados ocultos. Creían que la salvación no provenía de la obediencia ciega a una institución, sino de un despertar interior, de un conocimiento profundo que transforma el ser desde adentro hacia afuera. Pero la Iglesia institucional, ahora unida al poder político del Imperio Romano, no podía permitir esta libertad, porque un alma despierta es incontrolable. Quien conoce la verdad por sí mismo no se inclina fácilmente ante el poder terrenal. Y entonces comenzó una de las mayores campañas de borrado espiritual de la historia, la persecución de los gnósticos. La
el quema de sus libros. Comunidades enteras fueron destruidas, maestros espirituales fueron asesinados como si fueran criminales. La fe se convirtió en un tribunal y la espiritualidad en un crimen. El silencio impuesto no fue solo físico, fue vibracional, emocional, colectivo. Imagina cuántas almas a lo largo de los siglos buscaron a Dios con sinceridad y no encontraron respuestas porque se les entregó una fe mutilada. ¿Cuántas personas oraron pidiendo revelación, pero se les enseñó a callar sus preguntas y simplemente aceptar la doctrina? ¿Cuántos buscadores fueron sofocados en nombre de una verdad oficial que no admitía cuestionamientos? Este es el verdadero y trágico impacto del silencio impuesto. Y te das cuenta de cómo este eco resuena hasta nuestros días. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «no cuestiones eso», «no leas aquello», «es peligroso», «eso es herejía»? ¿Cuántas veces la duda saludable fue tratada como un pecado? ¿Cuántas veces la sed de conocimiento fue reprendida como un acto de rebelión? Este miedo es un fruto directo de siglos de censura espiritual. Un miedo plantado en el inconsciente colectivo para que nadie se atreva a salirse de la fila, para que nadie busque más allá de lo permitido, para que nadie descubra que la verdad de Dios no cabe en ninguna caja. Y lo más impresionante es darse cuenta de cómo, incluso con toda esta opresión, la chispa de la búsqueda permaneció encendida. Grupos secretos continuaron preservando las enseñanzas prohibidas. Los pergaminos fueron ocultados en cuevas. Los escritos fueron copiados a mano generación tras generación, por aquellos que preferían morir con la verdad a vivir en la mentira. Y este sacrificio no fue en vano, porque hoy, gracias a ellos, tenemos acceso a estos textos. El impacto de este silencio llegó directamente al plano espiritual. Al impedir que la gente accediera a la verdad completa, se creó una brecha en el campo energético de la fe, una fisura entre el cielo y la tierra, un vacío donde el espíritu no encontraba espacio para actuar libremente. Por eso tantos, incluso dentro de las iglesias, sienten que algo falta, que hay una ausencia, que existe algo más, pero no saben qué es. Es como si el alma clamara por alimento, pero solo encontrara migajas. La razón de esto yace en el silencio impuesto, en la mutilación de las palabras de Cristo, en la negación de los evangelios que revelaban no solo reglas, sino también misterios. Ahora entiendes por qué la persecución de los gnósticos fue tan feroz. Porque ellos portaban lo más peligroso para el sistema, la conexión directa con lo divino. No necesitaban estructuras, no se arrodillaban ante los hombres. Recibían revelaciones en sueños, en visiones, en meditación. Eran guiados por la voz interior, por el Espíritu vivo. Y eso los hacía incontrolables, irrompibles, imposibles de someter. Y si sientes, aunque sea vagamente, que algo nos fue arrebatado, tienes razón. Lo fue, pero ahora el Espíritu está restaurando. El velo se está rasgando de nuevo. Las palabras que fueron borradas están siendo leídas. La fe que fue manipulada está siendo purificada. Y el silencio que duró siglos está comenzando a romperse. ¿Qué significa todo esto, aquí y ahora, en nuestro tiempo? Mientras ves este video, mientras escuchas estas palabras, mientras buscas respuestas que quizás nunca te habías atrevido a formular en voz alta, ¿cuál es el impacto real de esta historia en tu vida? Esta crónica de censura espiritual, de borrado teológico, ¿qué dice realmente sobre la fe que nos ha sido entregada? Porque la pregunta que resuena en el siglo XXI, quizás como nunca antes, es directa, inquietante y absolutamente necesaria. ¿Conocemos al verdadero Jesús o simplemente conocemos la versión de Jesús que se nos permitió conocer? Detente un momento a pensar en ello, con absoluta sinceridad. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo la imagen de Cristo que habita en la imaginación colectiva
Fue, de hecho, construida, editada, filtrada, moldeada a lo largo de los siglos por manos humanas, con intenciones no siempre espirituales, no siempre puras. ¿Es la fe que tú y yo aceptamos la misma que Jesús vivió y enseñó en las colinas de Galilea? ¿O es una interpretación cuidadosamente controlada, creada por hombres, validada por emperadores y reforzada por instituciones con claros intereses de poder? Muchos de nosotros vivimos una fe que no hemos elegido, sino que hemos heredado. Una fe enseñada como una verdad absoluta, sin margen para el cuestionamiento, sin apertura para el descubrimiento personal. Una fe que se nos entrega ya lista como un producto empaquetado y etiquetado, con manuales de instrucciones y límites bien definidos. Y lo más sorprendente es que la mayoría de los cristianos nunca cuestiona este empaque, nunca se pregunta quién decidió que esto sería así, quién definió qué libros debería leer, quién eligió los textos que estarían en la Biblia que uso hasta el día de hoy y quién decretó que las otras voces debían ser silenciadas para siempre. La respuesta nos lleva de regreso a los pasillos del poder, a decisiones políticas, a reuniones de concilios, a debates entre líderes religiosos y emperadores, a elecciones hechas bajo presión, a dogmas definidos por votación, no siempre por revelación divina. Hombres decidieron, hombres editaron, hombres borraron, y el resultado es que, durante siglos, multitudes enteras han seguido una fe construida no tanto en el monte de las bienaventuranzas, sino en las salas de poder de Nicea y de Roma. Es duro escuchar esto, lo sé, pero es necesario, porque solo reconociendo las grietas en los cimientos podemos comenzar a restaurar el edificio de nuestra propia fe. Y estas grietas son hoy más visibles que nunca. La prueba está en las preguntas que tu propio corazón ya ha comenzado a formular. Está en la incomodidad que crece dentro de ti cada vez que una explicación dogmática ya no te satisface. Es en esa intuición profunda que te susurra que hay algo más, que lo que has aprendido hasta ahora es solo la superficie. La narración que se nos dio fue cuidadosamente organizada para evitar conflictos, para impedir que la verdad sacudiera las estructuras. Porque si el verdadero Jesús, el Jesús completo, fuera revelado, mucho tendría que cambiar. Muchas estructuras dejarían de tener sentido. Mucha gente se daría cuenta de que ha sido mantenida en una especie de cautiverio espiritual sin siquiera notarlo. La fe que se nos ha enseñado es, a menudo, una fe de obediencia ciega, no de revelación personal. Es una fe de repetición, de ritual, de miedo al castigo. Una fe que te mantiene en la culpa en lugar de liberarte en la verdad. El Jesús que se nos ha entregado es, con frecuencia, un símbolo distante, una figura sagrada, sí, pero casi inalcanzable. Un Jesús que necesita ser mediado por autoridades religiosas. Un Cristo que habla solo a través de documentos aprobados, interpretaciones permitidas y discursos cuidadosamente construidos. Pero, ¿qué hay del otro Jesús? El que hablaba directamente al corazón, el que se sentaba con los excluidos, el que desafiaba a los religiosos de su tiempo, el que enseñaba que el reino no estaba en los palacios ni en los templos, sino dentro de cada uno. Este Jesús, con el tiempo, fue siendo silenciado. Se volvió demasiado peligroso porque no encajaba en las estructuras, porque no se sometía al orden, porque hablaba de libertad, de espíritu, de verdad interior. Y por eso fue progresivamente reemplazado por una versión más segura, más predecible, más institucional. Un Cristo que, aunque venerado, ha perdido en la vida de muchos su profundidad transformadora, y así una fe que nació como un incendio espiritual, poderosa y revolucionaria, se volvió tibia, complaciente,
La espiritualidad se convirtió en rutina, el misterio se convirtió en liturgia, la búsqueda se convirtió en un sistema, pero Dios no dejó de hablar, el Espíritu no dejó de susurrar, y aquellos que tienen oídos para oír, incluso en medio del ruido de la religión, todavía sienten el llamado, todavía sienten que hay algo más allá, y tal vez por eso estás aquí ahora, porque ese llamado también te ha llegado y te está diciendo, es hora de volver, no a la religión, sino al origen, al Cristo puro, simple y poderoso, al Maestro que no impone, sino que se revela, que no encarcela, sino que libera, que no exige ritual, sino que invita a la experiencia, al Jesús que enseñó que el verdadero templo no está hecho de piedras, sino de carne, de espíritu, de vida. Si entendemos que la fe que se nos ha entregado puede haber sido solo una parte, solo una versión, entonces nos encontramos ante una bifurcación espiritual. O continuamos por el camino cómodo de la tradición heredada, o aceptamos el desafío de buscar la verdad completa, incluso si eso nos cuesta las certezas que nos enseñaron a defender. Esta búsqueda no es fácil. Requiere coraje, requiere una fe que no se basa en lo que ya se ha dicho, sino que se alimenta de lo que el Espíritu sigue diciendo. Porque sí, el Espíritu todavía habla, todavía revela, y está buscando corazones que ya no aceptan ser alimentados solo con migajas teológicas. Está buscando almas dispuestas a conocer al Cristo sin editar, al Cristo vivo. Y quizás por eso no pudiste dejar de ver este video, porque en el fondo lo sientes, lo sabes, presientes que la imagen de Jesús que se nos dio es hermosa, pero está incompleta, que faltan páginas en el libro, que hay palabras no dichas, que hay verdades ocultas esperando ser redescubiertas. Y no hay nada más sagrado ni más peligroso que eso, buscar al verdadero Jesús. Ahora, después de todo lo que hemos visto, solo queda una cosa por hacer: actuar. Este es el momento en que necesitas tomar una decisión interior, no por obligación, sino por un anhelo de despertar, porque la verdad no se revela a quienes la miran desde lejos, sino a aquellos que se acercan a ella con un corazón valiente. Y ese acercamiento requiere movimiento, requiere búsqueda. Requiere una fe que no solo repite, sino que se sumerge, donde la mayoría tiene miedo de entrar. Necesitas buscar por ti mismo. Sí, tú, no el pastor por ti, no el líder religioso por ti. Dios no quiere intermediarios permanentes. Él quiere intimidad directa contigo, quiere revelación personal. Y la única forma de que eso suceda es cuando tú comienzas a caminar fuera del sendero trillado, con los ojos atentos, el corazón sensible y la mente abierta al Espíritu. Ahora es el momento de investigar. Es hora de leer lo que quizás nunca te permitieron leer. Es hora de ir más allá de la Biblia canónica, no para negarla, sino para entenderla en su contexto más amplio. Porque sí, la Biblia es sagrada, pero también fue un libro compilado por hombres. Hombres que eligieron qué entraba y qué se quedaba fuera. Hombres que a menudo estaban más preocupados por la unidad doctrinal y el poder que por preservar todas las facetas del espíritu. Y tú necesitas saber qué fue lo que se quedó fuera. Debes leer los textos apócrifos. Debes abrir los evangelios olvidados, los escritos de los primeros cristianos perseguidos, los manuscritos de Nag Hammadi, las palabras de Tomás, de María Magdalena, de Felipe, no porque contengan la verdad absoluta y final, sino porque traen las preguntas correctas, las preguntas que remueven el alma, que rompen los moldes, que nos obligan a crecer espiritualmente. ¿Alguna vez has pensado que tal vez la fe más fuerte no es la que nunca ha sido sacudida, sino la que ha resistido la confrontación con la verdad, la que ha sobrevivido al cuestionamiento, a la duda, a la reflexión?
porque la fe que sobrevive a la prueba de la verdad es infinitamente más poderosa que la fe que vive en la comodidad de la ignorancia. Y eso es lo que está ante ti ahora. Una oportunidad, un nuevo camino. Si sigues viviendo en el automatismo religioso, todo continuará igual. Puedes ir a la iglesia todos los domingos, repetir los versos, cantar las canciones, y aún así, estar espiritualmente dormido, porque el despertar no viene de la frecuencia, viene de la revelación. Y la revelación no llega a los que esperan pasivamente, llega a los que buscan, a los que preguntan, a los que investigan, a los que toman un texto antiguo, lo leen, oran, comparan y sienten en su espíritu si vibra con la verdad o no. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás la imagen de Jesús que llevas en tu corazón ha sido filtrada por instituciones que temían al Cristo liberador? Que la idea de Dios que te enseñaron podría estar contaminada por siglos de distorsión teológica. Esto puede parecer aterrador, pero es, en realidad, liberador. Porque la verdad siempre libera, incluso cuando duele, incluso cuando deconstruye todo lo que creíamos saber. Quizás tengas miedo de perder tu fe si continúas en este viaje, pero déjame decirte algo con todo amor y verdad. La fe verdadera nunca se pierde, solo se purifica, se transforma, madura. Lo que se destruye en el camino es solo la religiosidad que se disfrazaba de fe. Tienes el derecho y el deber espiritual de buscar, no importa lo que te hayan dicho. Dios no teme a las preguntas sinceras de un corazón honesto. Él las invita. Así que, a partir de hoy, te animo a estudiar, a leer, a explorar. Ora con los textos que nunca has visto. Ve a las fuentes, lee el Evangelio de Tomás y trata de escuchar la voz de Jesús entre líneas. Lee el Evangelio de María y date cuenta de la sabiduría que fue silenciada. No tienes que estar de acuerdo con todo, pero necesitas conocer. Nadie puede tomar decisiones espirituales maduras basándose en información incompleta. Y eso es exactamente lo que el sistema de control quiere. Que sigas creyendo sin saber, siguiendo sin comprender, obedeciendo sin cuestionar. Pero este ciclo debe romperse. Ahora, en ti. No vivas una fe heredada, vive una fe revelada. No aceptes un Jesús editado, busca al Cristo revelador. No te conformes con las respuestas listas, haz las preguntas correctas. Estás siendo llamado a esto. El despertar es íntimo, la transformación es personal, pero sus efectos son eternos. Has venido hasta aquí. Has cruzado un sendero de revelaciones intensas, de confrontaciones espirituales y de verdades que fueron sofocadas por la historia. Y ahora, frente a todo lo que ha sido expuesto, es natural que la mente gire, que el corazón se inquiete y que el alma guarde silencio. Un silencio que no es vacío, sino que está lleno de ecos, de preguntas que aún no tienen respuesta. Pero debes saber que el viaje no ha terminado. De hecho, apenas ha comenzado, porque lo que se ha revelado hasta ahora es solo una fracción, un atisbo, una grieta por donde se filtra un haz de luz. Lo que hay detrás de esa grieta todavía está en gran medida oculto, sellado por capas de historia no contada, de decisiones encubiertas, de manuscritos que no llegaron a nosotros o que llegaron demasiado tarde para evitar la distorsión. Crees que has escuchado sobre los concilios, sobre Nicea, pero lo que se te ha contado es lo básico, lo mínimo, la versión autorizada. El backstage de esas reuniones fue mucho más profundo, más oscuro y más estratégico de lo que cualquier clase de teología convencional se atreve a admitir. Porque en esos concilios no solo se decidieron doctrinas, se estaba reescribiendo el mapa espiritual de la humanidad y se estaban borrando nombres, nombres que nunca debieron ser borrados. ¿Recuerdas a María? No hablo de la imagen cristalizada de la mujer arrepentida. Hablo de María de Magdala, la mujer que estuvo al pie de la cruz cuando casi todos los demás
huyeron. La que fue la primera en ver al Cristo resucitado. Aquella a quien Jesús eligió para ser la portadora de la noticia más impactante de la historia, la resurrección. ¿Por qué su nombre fue relegado a un segundo plano? ¿Por qué su imagen fue tan distorsionada, convirtiéndola en una prostituta, sin ninguna base textual para ello en los evangelios canónicos? La respuesta, una vez más, es el miedo a la verdad, porque el papel de María en la historia de Jesús va mucho más allá de lo que nos enseñaron. Y esta verdad permaneció oculta hasta que se descubrió un documento, un evangelio que lleva su nombre, una escritura que resistió el tiempo, la persecución y las llamas de la censura. Pero ese no fue el único documento. Hay otros fragmentos, códices, rollos encontrados en cuevas, que cuando se unen revelan otra historia. Una que no borra a María, sino que la enaltece, que no la margina, sino que la reconoce como portavoz de enseñanzas que estaban destinadas a permanecer ocultas. Porque no estamos hablando solo de reconocer a un personaje histórico, estamos hablando de restaurar un principio espiritual que fue quebrado, el retorno de lo sagrado femenino al lugar que siempre tuvo junto al Maestro. Estamos hablando de rescatar una sabiduría que fue silenciada porque incomodaba a los pilares patriarcales de una fe que, en lugar de abrirse al espíritu, se cerró en estructuras jerárquicas, masculinas y autoritarias. Y lo que debemos explorar a continuación es un documento que casi borró por completo el nombre de María de la historia. Un documento discutido, rechazado, silenciado, pero que lleva entre sus palabras una revelación que puede transformar por completo la forma en que vemos no solo a María, sino al propio Jesús y a toda la estructura del cristianismo. Este documento no solo fue censurado, fue escondido por miedo. Miedo a que la gente entendiera que Jesús no construyó su ministerio solo, que caminó junto a discípulos y discípulas que comprendían los misterios del reino en profundidad, y que, entre todos ellos, María se destacaba, no por una belleza carnal como el mundo la ha reducido, sino por una sabiduría espiritual sin par. María no fue solo la que lloró, fue la que entendió, la que escuchó, la que vio, la que recibió directamente de Cristo enseñanzas secretas que no fueron transmitidas a los otros discípulos. Y eso es, precisamente, lo que causó tanta tensión, porque cuando una mujer es elegida para ser una voz de revelación, eso interrumpe el sistema, eso rompe las estructuras de poder, eso amenaza el control, y así la próxima etapa de nuestro viaje no es solo informativa, es una reconexión espiritual, es la reactivación de una energía olvidada, es la reanudación de una herencia perdida, es más que historia, es restauración. Lo que nos ocultaron era demasiado poderoso para ser aceptado. Pero ahora nada puede impedir que la verdad llegue. Si has llegado hasta aquí, sintiendo que algo se está reconstruyendo dentro de ti, entonces necesitas ver lo que viene. Necesitas prepararte. Porque la próxima revelación abrirá una puerta que muchos intentaron mantener cerrada para siempre. Iluminará el punto ciego en la historia de la fe y le quitará el velo del olvido al nombre de María. No como una simple seguidora, sino como protagonista de la revelación. Y cuando sepas lo que ella escuchó de labios de Jesús, todo cambiará. Porque lo que fue silenciado todavía vive y está listo para ser proclamado. Esa es una historia para nuestro próximo encuentro. Y así llegamos al final de este viaje por ahora. La historia que has conocido hoy no es solo sobre libros antiguos o concilios lejanos. Es sobre ti, es sobre tu derecho a buscar, a preguntar y a sentir por ti mismo. Quizás entraste a este video con ciertas respuestas y ahora te vas con nuevas preguntas. Y eso, amigo mío, amiga mía, es una bendición.
porque una pregunta honesta es el primer paso hacia una verdad más profunda. Ya no eres la misma persona que hizo clic para ver este video. Ahora eres alguien que ha mirado detrás del velo. Recuerda siempre, tu fe es tuya. Es una conversación sagrada e íntima entre tú y Dios. No dejes que nadie ponga muros donde Jesús vino a abrir puertas. El camino espiritual es personal y nadie puede recorrerlo por ti, pero podemos caminar juntos. Nos encantaría leer tu sentir en este momento. ¿Qué fue lo que más resonó en tu corazón? Comparte tu reflexión en los comentarios. Leemos cada uno de ellos, porque en esta comunidad de buscadores, cada voz es importante. Si este mensaje te aportó valor, si encendió una pequeña chispa en tu interior, la mejor forma de apoyarnos es dejando un me gusta. Es una señal simple, pero nos dice que vamos por el camino correcto. Y si sientes que este es solo el comienzo de tu búsqueda y no quieres caminar solo, suscríbete y únete a esta familia. Hay mucho más por descubrir y queremos hacerlo contigo. Hasta entonces, mantén la mente abierta y el corazón encendido. Nos vemos en la próxima revelación.